Bien, ayer estábamos analizando precisamente el tema de los criterios que se establecen para fijar un impuesto. Recuerden ustedes que estábamos hablando ayer de justicia tributaria y en este caso aquí hablamos de equidad vertical y equidad horizontal. El tema de la equidad horizontal precisamente es la cuantía de impuestos que se debe de pagar precisamente a aquel que esté en mejor posición. ¿Cómo fijar precisamente cuáles son los criterios? Dentro de los criterios, si recordamos, está el criterio de la renta, está el criterio del que más consume, está el criterio de la renta percibida a lo largo del tiempo, y en este caso, cuando nosotros hablamos de la renta percibida a lo largo del tiempo, estamos hablando precisamente de ver el tema de cuánto se genera o cuánto se percibe de ingresos y en función de cómo se consume. En este caso, entonces, nosotros tenemos una Y subestrella que representa los ingresos en dos periodos. Vamos a suponer que hay dos periodos y W representa sub 0 y W1 representan los ingresos del periodo actual y el periodo posterior o el siguiente periodo. En este caso, entonces, nosotros vamos a tener una función de ingresos percibidos a lo largo de dos periodos de Y estrella igual a W sub 0, sabiendo que W es el ingreso actual, más los ingresos futuros descontados a uno más R. En este caso también recuerden ustedes que el consumo, también nosotros tenemos una función consumo porque lo que suponemos es que los ingresos que nosotros tenemos a lo largo de la vida, nosotros los consumimos y por lo tanto también tenemos una función de ingresos que es igual al consumo y el consumo la función consumo va a ser igual al consumo actual más el consumo descontado del periodo siguiente. Por lo tanto, tenemos una igualdad. ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos llegar con respecto a esto? Nosotros podemos ver, y dice en conclusión, si creemos que la base tributaria correcta a lo largo de la vida es la renta percibida, perdón, eh, esta será equivalente al valor del consumo a lo largo de la vida. Lo importante es que en términos tributarios la base imponible constituye la cuantía sobre la cual se obtienen los impuestos, eso lo abordaremos un poco más adelante. Es decir, para obtener la cuota tributaria, eh, es necesario calcular previamente la base imponible, o sea, la base en la cual se va a calcular o se va a estimar o se va a gravar precisamente el impuesto. Hay otros criterios que establecen cómo se establece el monto a pagar de impuestos. El enfoque de las prestaciones sociales, dice este criterio, aboga que es justo pagar impuestos a través del beneficio que se reciben del sistema económico, tal como los bienes y servicios. O sea, vamos a pagar en función del uso o del bienestar o de la utilidad que nos genere precisamente los bienes que nosotros estamos consumiendo y en base a esto, a esta lógica, los que más deberían de pagar son aquellos que más utilizan los bienes públicos. Algunos consideran que este tipo de impuestos son distorsionadores, ya que estos no asignan de forma eficiente los recursos, eh, ya que quien disminuye el uso de los mismos o que disminuye el uso de los mismos. Recuerden ustedes que un impuesto no distorsionador es aquel que no afecta las decisiones individuales de los agentes económicos y por lo tanto las economías operan de forma eficiente. Y un impuesto distorsionador es aquel que sí está afectando las actividades económicas. En el caso de la equidad vertical, el principio de equidad vertical establece que quien disfruta de un bienestar mayor o tiene una mayor capacidad de pago, deben contribuir más
que los que disfrutan de un menor bienestar para sostener al Estado. Y esta tabla es muy importante porque en este caso los modelos generales para analizar el tema de tributación están resumidos aquí en tres elementos fundamentales. La tributación eficiente en el sentido paretiano dice la estructura tributaria tales como dado los ingresos recaudados, no pueden mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. La elección entre la estructura tributaria eficiente en el sentido de Pareto dependerá entonces de esos valores reflejados en las funciones sociales de bienestar. Recuerden ustedes que en el sentido paretiano, cuando nosotros buscamos mejorar, por ejemplo, a un agente económico, en este caso empeoramos al otro agente y es cuando nos damos cuenta que los recursos están siendo utilizados de forma óptima. En el caso tributario, el hecho de que yo le baje, por ejemplo, o le mejore las condiciones de tributación a un cierto sector es en detrimento del aumento de impuestos para otro sector. En este caso, nosotros tenemos que tener presentes las funciones de bienestar y cuáles son las que conocemos. Pues conocemos la función de bienestar social eh, utilitarista y dice, en este caso, la función utilitarista sería la sumatoria de las utilidades individuales de tal forma que nos permita estimar o calcular la utilidad o el beneficio máximo desde el punto de vista social. Dice, elige la estructura tributaria eficiente en el sentido paretiano que maximiza la suma de las utilidades de los individuos, así como les decía, la pérdida marginal de utilidad por cada euro o cada dólar o cada lempira recaudado debe ser igual en todas las personas. Aquí nosotros siempre hemos dicho que la función social de bienestar utilitarista no le importa tanto el acomodo que se haga a lo interno, sí el reflejo del bienestar desde el punto de vista social es máximo, no importa. Sin embargo, la función social de bienestar ralwasiana elige la estructura tributaria eficiente en el sentido de Pareto que maximice la utilidad de las personas que se encuentran en peor situación. Y con esto entonces nosotros dejamos esta parte que es la parte de tributación y vamos a ver otros elementos.